Éxodo 18, del 1 al 12. Dice el versículo 1, dice de esta manera: Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra. El título del mensaje de hoy es esa determinación de Jetro, esa determinación de abrir su corazón a Jehová, al Dios de Moisés. Él tomó esta decisión. Por eso yo os bendigo en el día de hoy que recibáis la misma respuesta de Dios como lo hizo Jetro, que hoy podáis tener esta bendición en vuestras vidas. Hay muchas veces, hay muchas ocasiones en las que nos enfrentamos a problemas y a dificultades, y muchas de ellas a consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Yo creo que todos somos testigos de esto, que a veces tenemos que afrontar dificultades porque tomamos malas decisiones, decisiones incorrectas. Hay ciertas decisiones que tomamos que determinan el curso de nuestra vida, ¿verdad? Hay decisiones tan importantes que determinan ese acontecimiento. Esas decisiones a veces son una bifurcación en nuestra vida. A veces tomamos esas decisiones cuando afrontamos una encrucijada en la vida. Y hay a veces, y yo creo que si cada uno de nosotros, sobre todo los más mayores, si ponemos nuestra mirada hacia atrás, estoy seguro que hay veces que hemos pasado por bifurcaciones de esta índole, donde hemos tenido que tomar una decisión o una determinación que ha marcado entre la vida y la muerte. Hay veces que nos hemos encontrado en ese tipo de circunstancias. Hasta ese punto, las elecciones o las determinaciones que tomamos son importantes, tan importantes y tan determinantes en nuestra vida. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que si tomasteis la determinación de estar aquí, habéis tomado una determinación correcta en vuestra vida. Hay algunas cosas en nuestra vida que tenemos que golpearlas con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Hay veces que vienen cosas que tenemos que ser como buenos sparring, buenos boxeadores, y tenemos que afrontarlas. Pero hay otras veces donde lo mejor lo que tenemos que hacer es evitarlas simplemente. Es dejar que pasen, ¿verdad? Hay cosas que simplemente déjalas pasar y ya está. Porque hay veces que si forzamos algo que deberíamos evitar, generarán mayores problemas en un futuro. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer cuando vienen los problemas? ¿Qué deberíamos hacer cuando vengan los problemas? Y hay quien dijo una vez que el estado de los creyentes son tres, ¿verdad? El estado de los creyentes son tres.
El estado del creyente que está previo al problema que le va a venir, el creyente que está en medio del problema y el creyente que acaba de salir de un problema. Pero que inmediatamente se va a poner en la cola del principio, que va a estar a punto de entrar en otro problema. ¿Verdad? Al fin y al cabo, esa también un poco es la vida. Por eso estos problemas pueden llevarte a problemas mucho mayores. Por eso es tan importante cómo tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones como la que tomó Aarón, de escuchar el mensaje que Moisés le dio y en ese momento reconocer quién era Dios y ponerse a dar culto a Dios y levantar holocausto ante Dios. Por eso vamos a acercarnos, veremos el relato de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y le empieza a contar cómo pasaron por el desierto, y en el desierto pasaron tantas cosas. Incluso experimentaron problemas. Incluso esos problemas, algunos de ellos eran tan graves que a veces incluso estuvieron frente a la muerte. Y en esos momentos, ¿qué deberían de hacer? Porque estos elementos son muy importantes para nosotros también. ¿Cómo vives tu vida de fe? ¿Cómo vives tu vida en el día de hoy? Y cuando afrontas dificultades, que todos las hemos afrontado, o las afrontaremos, o las estáis afrontando, ¿qué haces en esos momentos? ¿Qué haces en esos momentos de dificultades? ¿Qué haces en esos momentos donde estamos viviendo nuestra vida de fe? Y hay veces que aunque vivamos una vida de fe y estemos en ese camino de fe, las dificultades, aunque no vengan en nuestra vida, sí o sí, continua y constantemente, tenemos que estar tomando determinaciones. Hay veces que tenemos que tomar elecciones, tenemos que elegir. Hay veces nos cambiamos de trabajo, no nos cambiamos de trabajo, nos cambiamos de casa, no nos cambiamos de casa, nos cambiamos de novio, no nos cambiamos de novio. También ocurre a veces, ¿verdad? Que a veces las parejas de novio para eso están. Entonces hay veces que tenemos que tomar decisiones, aunque no vengan problemas, que no tengan a lo mejor aparentemente que ver o confrontar con nuestra fe, pero son circunstancias que están ahí. Pero que esas decisiones que tomamos no solo nos van a afectar a nosotros, sino que incluso afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso lo que tú hagas, lo que tú determinas, es tan importante en tu vida y en la vida de las personas que están junto a ti. Porque no eres solamente tú quien tomas la decisión, sino que eso acarrea consecuencias a todos los que están cerca de ti. Hay personas que se tambalean cuando se enfrentan a momentos como este, porque no saben qué hacer. Hay veces que tienen que tomar determinaciones, tienen que hacer una elección de algo y de pronto no saben cómo tomarlas. ¿Qué debemos hacer en momentos como este? Hay creyentes que me preguntan, que me dicen, y yo les digo y les pregunto a ellos, ¿cómo hicieron en la Biblia esos hombres de Dios que recibieron respuestas? Por eso esta mañana tenemos que mantenernos en este pacto y tener la victoria a lo largo de la semana. Por eso es tan importante que nosotros hoy, ahora, tomemos este pacto para tener respuestas durante esta semana, que sí o sí tenéis que tomar decisiones. En esta semana tendréis que tomar o hacer elecciones en vuestra vida. Quizás a lo mejor no sean de vida o muerte, pero sí que te van a acarrear probablemente otras consecuencias. ¿Cómo tomar esas decisiones? Cuando vienen los problemas a nuestra vida y cuando nos encontramos con una decisión importante que tomar, hay algo que debemos de saber o que tenemos que hacer sí o sí. Y es tomar esa decisión fundamental en vuestra vida. No cualquiera, sino hay que tomar la decisión fundamental. Los israelitas debieron de darse cuenta y dijeron, bueno, estamos en la cárcel, estamos en la esclavitud, bueno, se trata de vida o muerte, tenemos que salir de Egipto y lo hemos hecho. Podrían haber dicho, y nosotros, cualquiera de nosotros, hubiera dicho, es verdad, está bien, ¿verdad? Está bien. Pero en cambio, hay otra opción. Porque ellos se quedaron, salimos de Egipto y ya está. Y yo muchas veces digo, y esta mañana decía, eso es lo que dice un creyente, cualquiera. Pero en esta iglesia no. No queremos ser creyentes cualquiera. Tenemos que tomar una determinación y una decisión que va más allá que simplemente salir de Egipto. Esta mañana lo veíamos, los obreros. Luego haré un anuncio referente a los obreros. Estos hombres y estas mujeres deberían de haber dicho otra cosa. Vida o muerte no es el problema.
Hay creyentes que lo ven y dicen, es una cuestión de vida o muerte. Un hijo de Dios, no es cuestión, no es problema que sea vida o muerte. Debieron de haber dicho, debemos de tomar el camino, salir de Egipto, pero tenemos que tomar el camino para ir a la tierra prometida. Tenemos que llegar a Canaán. No es salir, es entrar en Canaán. Tenemos que tomar la determinación correcta. No es solamente salir, salimos de esclavitud, ya está todo arreglado. No, está bien, si sales de esclavitud. Es verdad que ya eres un hijo de Dios, pero no está todo hecho. Significa que tienes que entrar en la tierra prometida. Tienes que llegar a este lugar. Pero ya no os digo vosotros solos, sino que vuestros hijos también deben de entrar en Canaán. No es que se queden en el desierto. Los remanentes tienen que entrar en Canaán. No es solamente tú. No es solamente que salgas. Es que tienes que tomar la determinación correcta. Y tienes que tomar la determinación, no importa si yo vivo o muera, no importa eso. Mi remanente tiene que entrar en el plan de Dios. Mi remanente tiene que entrar en el lugar que Dios ha preparado para él. Porque no es el desierto. No es morir en el desierto el lugar que Dios tenía preparado. Eso puede ser para un creyente cualquiera. Y aún ni eso, porque para Dios no hay creyentes cualquiera. Todos son importantes y Él quería que todos entraran en la tierra prometida. Todos sois importantes. Vuestros remanentes tienen que entrar y tienen que residir allí. Tienen que vivir en la tierra prometida. No es entrar y salir, residir allí. Y en ese lugar, Dios le estaba dando una palabra que se la dio antes a Abraham. Tienes que entrar en esa tierra, tienes que entrar en Canaán y tienes que esperar la venida del Mesías hasta que Cristo venga. Hasta que el plan de Dios se cumpla, tenemos que estar dentro de esa tierra prometida. Eso es lo más importante. Entonces, cuando tú estás yendo en esa dirección, no importa lo que ocurra, no importa, ellos deberían de haber dicho esto, tenemos que entrar nosotros, tienen que entrar nuestros hijos, y si yendo a ese lugar tenemos que pasar por dificultades, no pasa nada, las pasamos yendo hacia el plan de Dios. No ocurre nada. Es la opción y la determinación que hubieron que haber tomado, pero no la tomaron. Cuando estuvieron en la puerta de Canaán, ¿qué es lo que dijeron? Volvámonos. Porque delante de esta gente somos como langostas. Escojamos a un capitán de entre nosotros y volvamos a Egipto, por cuanto allí por lo menos teníamos cebollas para comer. Y las langostas escogieron un capitán, el capitán de las langostas. Parece un chiste, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es lo que ocurrió. Y al final perecieron todos por una determinación, por una decisión que ellos tomaron. Ellos eligieron, tomaron la elección de volver. Y volvieron. Porque Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Nos ha hecho libres. No les cayó un fuego del cielo y los consumió. ¿Queréis volveros? ¿Ellos qué dijeron? Preferimos morir en el desierto que entrar en esa tierra. Eligieron morir en el desierto. ¿Qué pasó? La justicia de Dios es que te da lo que tú has elegido. ¿Queremos morir en el desierto? Pues murieron en el desierto. Fíjate la bendición de Dios. Dios sabía que tenían que morir todos. Dios podía haber dicho, me ahorro 40 años, mando un rayo del cielo y los fulmino a todos. Y nos hubiéramos ahorrado 40 años de dar vueltas por el desierto, ¿no? Al fin y al cabo iban a morir todos. Un rayo me los cargo a los 2 millones que había por allí. Bueno, pues para que no quede mal la escritura poco a poco, ¿no? Pero murieron todos, donde ellos escogieron. Una vez que tomas esta decisión, cuando nosotros tomamos la decisión correcta, cuando yo tomo esa decisión fundamental, como hizo Jetro, cuando yo escojo a este Cristo, cuando yo escojo este Evangelio, nosotros seremos capaces de ver dos cosas. Hoy solamente vamos a ver una. No me va a dar tiempo a que veamos las dos. Pero hoy quiero ver una cosa. Dentro de un par de semanas veremos la siguiente. Como la semana que viene es Navidad. Pero yo quiero ver hoy por lo menos una cosa. Que ocurre cuando tú tomas la determinación correcta. Vamos a ver una cosa. En primer lugar, te darás cuenta que has tomado como problemas todas las cosas que en realidad no son problemas. Es lo primero que empiezas a ver.
Muchas veces hay cosas que no son problemas, pero que las tomamos como problemas, pero en realidad no lo son. Pero como las tomamos como problemas, caemos más profundamente en ese problema. Que no es un problema, pero yo lo veo como un problema. Y en realidad al final se convierte en un problema mucho más serio de lo que hemos hecho. Pero nosotros lo vemos así. Hay algunas personas incluso que se crean sus propios problemas. No sé si conoceréis personas así. Yo podría daros unos cuantos nombres, pero no lo haré. Pero hay personas que se crean sus propios problemas. Y luego, ¡ay, que he caído en ese problema! Te estás creando tú solo el problema. Al final, caes en tu propio problema. Están ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que traen pérdidas, que traen o hacen daño a las personas a su alrededor, porque yo mismo me creo el problema, caigo en el problema, pero la consecuencia es que repercute en las personas que hay a mi lado. Ahora, si ves lo que es más fundamental, si tú ves lo que es más importante, si tú ves lo que es realmente absoluto, llegarás a darte cuenta de que la mayoría de las cosas que percibes como problemas, en realidad no lo son. De ello te darás cuenta que por lo menos un 40% de las que tú te crees que son problemas, si no haces nada, se solucionan por sí mismos. Se solucionan por sí mismos. Que simplemente con que los dejes, soluciona, ya está. Cuentan una historia, dicen que un niño pequeño no podía estudiar, que era incapaz de concentrarse. Sin embargo, su madre lo veía con otros ojos. La gente le decía, es que es muy distraído, este niño no vale para estudiar. Y la madre lo veía y dijo, yo creo que sí. Y esa madre tenía confianza en el potencial que tenía ese niño. Pero la gente decía, no sabe, este niño no llegará nunca lejos. Ese niño se llamaba Thomas Edison, ¿verdad? Podríamos hablar también de otro personaje importante como fue el descubridor de la ley de la relatividad, Einstein, que era un negado para las matemáticas. Hubo también otro niño que se negó a ir a la escuela. No quería ir a la escuela. Dijo, no, yo no quiero ir a la escuela. ¿Y cómo habría percibido esa situación? Su madre le preguntó. Sin embargo, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Si es importante. No, simplemente no quiero ir a la escuela. Y la madre decía, pero bueno, y planteaba, la escuela es importante. Lo primero que Dios hace para un niño es que los niños tengan educación, que se preparen, que desarrollen las habilidades innatas que tiene ese niño. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Y el niño le preguntaba, no, simplemente no quiero ir. No, simplemente no quiero ir. ¿Pero habrá alguna razón? Le preguntaba la madre, ¿por qué no quieres ir? Y dice que finalmente este niño respondió, le contestó, dice, mira, me compraste una cámara de fotos, una cámara de fotografiar, y me gusta tanto que he estado usando la cámara de fotos y quiero seguir haciendo fotos, no quiero ir a la escuela. Quiero seguir haciendo fotos, porque me gusta. Entonces su madre le dijo, su madre que lo vio esa intensidad, le dijo, tú te convertirás en un fotógrafo importante en el futuro. Tú te convertirás en un gran fotógrafo, le dijo. Viendo la intensidad de este niño. Ese niño se llamaba o se llama Steven Spielberg. ¿Alguien conoce a Steven Spielberg? ¿No? ¿No creéis? El más famoso productor de cine del mundo en la actualidad. ¿Verdad? Porque vieron ese potencial. Nosotros, sin embargo, tomamos cada pequeña cosa como un gran problema. Para nosotros todo es un problema y solo seguimos teniendo problemas por nosotros mismos, porque nos creamos nuestros propios problemas, porque todo lo vemos como un problema. Pero cuando tú te aferras a lo que es fundamental, cuando tú te aferras a lo que es absoluto, hay algo más que serás capaz de ver. No solamente que los problemas no son tal problema, sino que vas a descubrir que Dios tiene un plan perfecto dentro de esa situación. Dios tiene un plan perfecto. En algunos casos, ni siquiera a veces estás amenazado de muerte, no importa. Porque todo el mundo tiene que morir tarde o temprano. No es importante. No hablamos de vida o muerte. ¿Qué más da eso? Todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos un día determinado que no podemos retrasar ni podemos adelantar. Pero dentro de esa situación, de esa circunstancia en tu vida, serás capaz de ver
serás capaz de descubrir el plan de Dios y también descubrirás lo que es más sorprendente en tu vida. Ahora, nosotros normalmente, ¿qué es lo que nos enseñan en la escuela? En la escuela nos enseñan que tenemos que ser lógicos, que tenemos que ser racionales para tener éxito. Eso nos lo enseñan. Nos dicen que si eres ilógico, difícilmente vas a tener éxito en la vida. Nos lo enseñan desde que somos muy pequeñitos. Y si no lo hacemos así, nos dicen, de lo contrario, fracasarás absolutamente. Tienes que tener una buena línea de pensamiento, te enseñan. Te enseñan filosofías y te enseñan muchas cosas. Nos dan una gran educación aparentemente. Y dice que si no eres así, si no lo haces así, es porque eres un descerebrado y fracasarás en el futuro. Tenemos que ser, además nos dicen, tenemos que ser muy racionales. Hoy hay una gran crítica contra la Iglesia y contra la religión, porque nos dicen que no somos racionales, porque nos dicen que no somos científicos, porque no tenemos pensamientos. En antaño se nos decía que los creyentes cuando entrábamos en la Iglesia, en épocas pretéritas, cuando en Madrid, por ejemplo, se usaba mucho el sombrero, ¿verdad? En Madrid se usaba mucho el sombrero. Y se decía que cuando los creyentes entraban en la iglesia se quitaban el sombrero en la cabeza para entrar a la iglesia. Porque decía que los creyentes no pensábamos, ¿verdad? Y eso es lo que la cultura de este siglo nos está diciendo. Tenéis que tener bien informado. A mí muchas veces me lo dicen, bueno, pero tú eres creyente porque no estás bien informado. Tenemos que estar bien informados. Está bien que nos digan todo eso. No importa que digan todas estas cosas. Lo que yo veo es que hay tantos problemas espirituales hoy en día, que hay tantas situaciones en nuestra vida, que no estoy diciendo que realmente no elijamos ser científicos, que me gusta la ciencia y me gusta estudiar. No estoy diciendo que no seamos racionales. Tenemos que ser racionales, es verdad. Pero lo más importante que yo tengo que ver es que detrás de todo eso hay un plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y que eso es algo que nadie me puede quitar. Los que vieron esto e hicieron la elección correcta fueron capaces de ver cosas asombrosas en su vida. No digo que no seamos racionales. A mí me gusta la racionalidad. Me gusta pensar, me gusta estudiar, me gusta leer libros de ciencia, revistas de ciencia, me gusta. Pero por encima de todo eso, yo veo siempre el plan perfecto de Dios para mi vida y para la vida del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Solo tenemos que dar algunos ejemplos. Veamos a Abraham. Abraham vio lo que era más fundamental. Pensó para sí, ¿por qué es realmente necesario trabajar tan duro, tan complicado, vivir esta vida solo, simplemente para comer? ¿Simplemente trabajar tan duro para ganarme la vida? Abraham ya lo pensó. Yo a veces también me lo pienso. Y hoy en día los creyentes también me pregunto, ¿es verdad que tenéis que trabajar tanto y tan duro simplemente, solamente para comer? ¿Para eso trabajamos tan duro, simplemente para comer? Y él recordó, no me dijo Dios que fuera a la tierra de Canaán. Estoy viendo por qué entonces siguen viniendo las dificultades. Pensó, planeó toda esta situación racionalmente, lógicamente. ¿Era racional o no era racional? Lo pensó. Y después de descubrir el plan fundamental de Dios, después de ver esa realidad espiritual, él abrió sus ojos. Por eso, ¿qué es lo que hizo? Llamó a su sobrino Lot. Lot, ven aquí, sobrino mío. ¿Qué es lo que Abraham lo tenía que haber dicho? Dice, mira, Lot, vamos a dividir la tierra. ¿Verdad? Como yo soy el mayor y soy el tío, me llevo la mejor parte. Y se ríen los jóvenes, los remanentes se ríen. Pero no era lo lógico, ¿no? Yo soy mayor que tú. Soy el tío. Entonces yo elijo lo primero. Yo elijo lo mejor. ¿No? ¿Cualquiera de nosotros habríamos hecho eso o no? Soy el mayor. Pero Abraham no hizo eso. Abraham no hizo eso. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, elige tú primero. ¿Es racional eso? No es racional. Todo lo contrario. Elige tú primero. Yo iré al sitio contrario del que tú elijas. Lot no perdió la ocasión. ¿Qué es lo que dijo? Yo me quedo en la tierra de Sodoma y Gomorra, que es la tierra de la llanura. ¿Por qué? Porque es la más rica. Y a Abraham, ¿qué le tocó? A Abraham le tocó la tierra del monte,
donde ahí no se podía ni cultivar, es decir, una tierra que no tenía importancia, una tierra que no tenía valor, una tierra que le iba a costar mucho trabajo. Fue lo que pasó, es lo que ocurrió. Eligió la tierra inútil y difícil de cultivar. No es lógico, no es racional. Pero él vio más allá de su sobrino Lot. Él determinó lo importante, lo fundamental, lo absoluto. Y eso forjó tremendos resultados. Eso trajo resultados tremendos. Más tarde, Lot fue hacia la destrucción, pero Abraham se convirtió en un hombre rico. ¿Tiene lógica? No, pero era el plan de Dios. Por eso, para todos y cada uno de nosotros, la bendición de descubrir el plan de Dios en cada situación es importante. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en todo tiempo y en todo momento podéis descubrir el plan de Dios que hay detrás de cada circunstancia. No importa si es la mejor o no. Si es el plan de Dios para ti, es la mejor, sea la que sea. José fue acusado falsamente de ir a la cárcel, para ir a la cárcel. Pero José decidió ir a la cárcel. Se calló. Él podía haber hablado. Él podría haber negado todas las acusaciones que le acusaban falsamente. Pero él entró en prisión y esto se convirtió en el principio para cambiar el curso de la historia. Porque un hombre determinó y creyó el plan de Dios. No es lógico, aparentemente no es lógico. Pero él descubrió el plan de Dios que había detrás. Simplemente os bendigo para que abráis vuestros ojos, para que veáis el plan de Dios en cada circunstancia y cada situación. Así podemos ver cada circunstancia. ¿Qué harías tú hoy si determinaras acoger en tu casa a unos terroristas? Ahora que está en boga, ¿verdad? Las situaciones terroristas. Si tú cogieras a unos terroristas, a unos yihadistas, y tú los acogieras en tu casa, los encubrieras, si te cogen, ¿qué ocurriría? ¿Irías a la cárcel con ellos? ¿Sí o no? ¿Qué haríamos con unas personas que quieren destruir tu nación? Y si tú los acoges, ¿qué pasará? También entrarías en la cárcel y en la prisión. Esto es lo que pasó en Jericó. Los espías que Moisés mandó entraron en la ciudad y una mujer, una ramera llamada Rahab, acogió a estos espías que eran terroristas que iban a destruir su ciudad. Es algo ilógico, no es normal. Pero esta mujer había escuchado de estos hombres. Esta mujer había escuchado el plan de Dios. Sabía y tenían temor de que esa ciudad caería. Y esa mujer los acogió. Sabía que estaba en contra de su propio pueblo, en contra de su ciudad. Pero esa mujer tomó una determinación correcta. Tomó la decisión y la elección de proteger a estos hombres que iban a causar la caída de su propia ciudad. No es lógico, pero tomó la determinación importante. Eliseo fue detrás de Elías, pero Elías en aquel momento estaba siendo perseguido. Pero Eliseo, ¿qué hacía? Yo voy detrás de ti. No es lógico, porque te van a coger con él. Te pueden matar con él. No importa, yo voy detrás de Elías. Y Eliseo seguía y seguía. Pero déjame en paz, le dice Elías. Vete a tu casa. Eliseo, no me iré. Hasta que llega el momento y dice, hasta que no me des una doble porción de tu espíritu, no me muevo de tu lado. No es lógico, se jugaba la vida, pero él vio algo que los demás no vieron. Él tomó la decisión fundamental en su vida, algo que cambió radicalmente su vida. Eligió seguir a Elías, porque ahí vio que estaba el plan de Dios. La iglesia primitiva fue etiquetada como una herejía. Fue una iglesia perseguida, pero aún así, la iglesia primitiva se levantó. Y cuando no parecía lógico, traspasó las fronteras y llegó hasta Roma. No era lógico, no era algo científico, natural, que ellos eligieran ese camino. Pero habían visto algo que el mundo no vio. Vio el pacto de Cristo y ellos se abrazaron a lo que era fundamental. Yo solamente con Cristo hasta el fin del mundo. No es cuestión de vida o muerte, porque vida o muerte no importa, vamos a morir. Yo quiero seguir este camino, no me importa hacia dónde me lleve, pero yo sé que esta es mi decisión fundamental en mi vida. Y si yo no tomo esta decisión, fracasaré radicalmente en la vida. Por eso es tan importante la decisión de Jetro en esta mañana. Por eso es tan importante que nosotros volvamos a ver esta circunstancia y esta situación en el pasaje de hoy. Esa elección que Jetro tomó. ¿Habrías hecho tú lo mismo?
Esa es la pregunta. Los que tenemos ya hijos casados, o hijas, sobre todo hijas, me acuerdo, veo, cuando un chico se te acerca a tu hija, ay, 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 ¿verdad los que tenemos hijas? Cuando alguien se te acerca a tu hija con pretensiones sospechosas, empieza a ser llamado el innombrable. Se va a llevar a tu princesita. ¿Qué esperas tú de ese hombre? Tú esperas que sea alguien trabajador, ¿no? Que sea alguien responsable, que se sepa ganar la vida. Tú buscas ciertas cualidades en esa persona. Tú le miras de reojo y estás buscando esas cualidades para que se va a llevar a tu princesita. Tú buscas esas cualidades, ¿verdad? Que sea una persona intachable, trabajador, responsable. Todas esas cualidades que cada uno podrá poner, cada uno tendrá su baremo. Pero Moisés, si tú te fijas bien, ¿quién era Moisés en aquel momento? Moisés era un asesino. Un hombre que estaba siendo perseguido por los funcionarios de palacio. Un asesino, un terrorista político. Por cuanto estaba en la política, era un alto funcionario político. Un hombre perseguido. El hecho de que Jetro tomó a Moisés como yerno demuestra la calidad de este hombre, que no era un hombre cualquiera. Yo si me viene un asesino a mi casa y dice que viera por mi hija, me lo cargo. Y antes tú que ella. ¿Sí o no? Pero este hombre vio más allá. No se quedó en el estereotipo, vio en su interior. Vio algo fundamental en él. Y así vemos cómo en la Biblia hay cantidad de casos que nos narran lo mismo. Necesitamos vivir de una manera racional, es verdad, pero hay cosas que superan el nivel de la razón. Hay cosas que superan mi racionalidad, que no puedo llegar a entender. Por eso tenemos que dirigirnos, no importa hacia la muerte o a nuestra desaparición, pero sí o sí tengo que dirigirme en esa dirección importante. Desde lo más pequeño a las cosas más grandes. Hay cosas que completamente entendemos mal, que no comprendemos, y por eso a veces sufrimos lo que sufrimos y nos acontecen las cosas que nos acontecen por causa de tomar las decisiones que no entendemos. Jetro, este hombre, el suegro de Moisés, en el pasaje de hoy, vemos que tienen un encuentro después de las circunstancias que han pasado, y mientras que están conversando juntos, Moisés le está dando el informe de todo lo que había pasado, de cómo salieron de Egipto. Es decir, estaban haciendo el fórum. ¿Entendéis lo que es el fórum? Leer este pasaje. Si leéis este pasaje vais a entender perfectamente qué es el fórum. Cuando hablamos del fórum después del culto, estamos hablando de esto, de juntarse y contar lo que Dios ha hecho durante esta semana en tu vida. Amén. Entonces ellos hicieron fórum. Este hombre Jetro probablemente oró y Moisés entonces explica todas las cosas que pasaron en Egipto. Jetro estaba probablemente asombrado. ¡Oh! ¿Cómo es posible? ¿Cómo habéis atravesado el Jordán? ¿Cómo habéis atravesado el Mar Muerto? Estaba asombrado, inspirado por ello. El versículo 8, si lo tenéis delante, dice que Moisés también le dice todo lo que pasó y todo lo que el Señor había hecho por ellos en medio del desierto. Todas las obras que hizo. Hicieron fórum juntos. ¿Cuándo fue capaz entonces Jetro de tomar esa determinación o esa elección tan importante? Pensó en esto con cuidado. Pensé en esto con cuidado. Profundicé en este pasaje porque tiene implicaciones directas para nosotros en el día de hoy también. El hecho era un anciano que muestra que era el líder de esa región. Jetro era aquel hombre que tenía autoridad sobre todo aquel campo de Madián. Y era un hombre que tenía autoridad. Y entonces probablemente era muy consciente de la situación actual. Y no escogió a un hombre en fuga. No escogió a un hombre perseguido. No eligió a un prófugo, sino que eligió lo que era más importante. No miró el hombre en sí de lo que había hecho. Se aferró a las evidencias. Después de ver la historia de Israel y mirar la palabra de Dios. Él se aferró a las evidencias que Dios había hecho. Y pensé en esto, de verdad,
¿Crees que se aferró simplemente a sabiendas? ¿Realmente él sabía, el anciano Jetro, que Israel era la nación que se sostenía en Génesis 3:15? Probablemente podemos entender de verdad que se aferró después de saber quién era José. Después de saber la historia de José, ¿tú crees que Jetro sabría o entendería qué significa la evangelización mundial o de evangelización del mundo? Probablemente no sabría nada de esto. No entendería probablemente muchas cosas. Lo que nos muestra es que este hombre estaba dentro de la corriente de las bendiciones de Dios. Que probablemente Dios le mostró algo importante, porque todas esas cosas valiosas no son importantes. Lo importante es estar dentro de la corriente de las bendiciones de Dios. ¿Y cómo yo estoy dentro de esa corriente si no es tomando la determinación importante de lo que es absoluto, de lo que es Cristo en mi vida, de lo que Cristo quiere para mi vida? Este hombre tomó esa decisión de ver el relato histórico de las obras que Dios había hecho. Este hombre no cayó en las excusas. No puedo hacer nada, no tengo dinero, soy mayor, ¿cómo voy a apoyarte? ¿Cómo voy a ayudarte? ¿Qué voy a hacer yo si ya no puedo hacer nada? Soy exactamente así, no hago otra cosa. Sin embargo, este hombre tomó la determinación correcta. Vio detrás de cada circunstancia y vio correctamente el plan de Dios. Por eso, en algunos aspectos, las preocupaciones que tienes en estos momentos realmente pueden ser no preocupaciones en absoluto. A veces lo que vivimos ahora no es real, tan real como lo que Dios tiene para nosotros. El hecho de que percibamos las cosas que no son problemas como problemas, eso es un problema mucho mayor, hermanos. Si yo no lo veo, si yo no lo entiendo, si yo no soy capaz de ver esta realidad, voy a tener verdaderos problemas en mi vida. Es el primer principio de nuestra vida de fe. No sé si Jetro sabía todas las circunstancias problemáticas antes de tomar la decisión que tomó. Sin embargo, el hecho cierto es que está dentro de la obra más importante de Dios. Nosotros hoy tenemos que estar dentro de la historia más importante de Dios. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que veáis estas obras importantes de Dios y que toméis la determinación importante. Hoy, todos y cada uno de vosotros tenéis que cambiar vuestros pensamientos personales, cambiar vuestra forma de ver, cambiar vuestros ojos, porque debéis de ser capaces de ver que solo tienes que esperar que los problemas que afrontas ahora mismo se convertirán en las bendiciones de Dios mañana. Si decir amén, decirlo de corazón, porque va a ocurrir. Porque sí o sí ocurre. Hay cosas que tienes que desafiar, pero también hay cosas que tienes que esperar. Tienes que tomar la determinación fundamental, entender bien correctamente el plan de Dios. Si somos capaces de comprender esto, aunque vivamos nuestra vida de fe, si no lo entendemos, si no lo tomamos correctamente, estaremos y seguiremos viviendo una vida de confusión. Y siempre estaremos preguntándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre aquello? Significa, no estás viendo el plan de Dios a través de las circunstancias. Simplemente estás viendo un problema como un problema. Y eso es tu mayor problema. Parece un juego de palabras. Bajaros luego el mensaje por internet y lo volvéis a escuchar. Amén. Y entended más claro. Cuando los problemas vienen, debemos de tomar la decisión fundamental. Vosotros sois las personas que estáis dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. Os bendigo para que vuestros ojos se abran, para que veáis que estáis dentro del cumplimiento de la palabra de Dios. Que si Dios os ha llamado, es porque Dios quiere cumplir la palabra que nos ha dado en vosotros. Os bendigo para que vuestros ojos se abran. La mayoría, afortunadamente, esto es lo que Jetro y nosotros no perdemos, no debemos de perder nunca. Este fundamento de Cristo. Desde mi punto de vista, creo que este es realmente una gracia de Dios. Que Dios nos ha dado su gracia. Porque ¿cómo podría Jetro comprender esto? ¿Cómo nosotros hoy podemos comprender esto? Si no es solo y exclusivamente por la gracia de Dios. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy recibáis gracia. Que la gracia de Dios esté sobre vosotros para que vuestros ojos se abran, para que podáis ver completamente el verdadero plan de Dios
Y viéndolo, os bendigo para que toméis la determinación fundamental de vuestra vida como hizo Jetro. Cogió el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, y se lo apropió para sí mismo. Tomar el nombre de Jesucristo y abrazarlo y tomarlo para vosotros mismos. Tomar la determinación correcta en el día de hoy significa que tendréis las respuestas durante la semana. Durante esta semana, que veáis ese plan de Dios cumplirse. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.